Luego de varias semanas de espera, finalmente se ha lanzado la primera tienda de aplicaciones alternas en la Unión Europea y en este video te estaré enseñando cómo es el proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store, ya que finalmente lo vemos completamente. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando de la primera tienda de aplicaciones alternas que ha llegado a la Unión Europea, y aunque ya tenemos esta primera tienda, realmente no es muy emocionante esta primera tienda, ya que es una enfocada en permitirle a otras aplicaciones que puedan instalar aplicaciones fuera del App Store utilizando este servicio de esta compañía llamada Movivention. Aquí podemos ver en esta captura de pantalla de esta compañía, estamos aquí en la página de ellos, cómo sería esta aplicación para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Vemos que hay como un código que vas a poder escanear para que entonces esa aplicación que quieras instalar aparezca en esta tienda, y entonces ahora estarías viendo esta aplicación aquí en la captura del medio, y en la de la extrema derecha pues estarías viendo el proceso de instalación. Realmente, como puedes ver, no es nada muy emocionante, no es nada muy diferente, simplemente es una tienda de aplicaciones en la cual vas a poder instalar aplicaciones como si estuvieses en el App Store. Aquí vemos cómo sería la pantalla principal de una aplicación que estés descargando, con las capturas de pantalla, el proceso de instalación de esta aplicación. Así que el proceso es muy similar a cómo sería instalar una aplicación desde el App Store, pero aquí estamos viendo cómo sería esta primera tienda. Ahora bien, esto no se queda aquí, ya que además de poder ver esta primera tienda de aplicaciones, hoy vemos cómo sería el proceso, lo que un usuario estaría viendo a la hora de instalar una tienda de aplicaciones en su iPhone. Pasemos ahora a mostrarte cómo sería el proceso de instalación de una tienda de aplicaciones directamente en tu iPhone. Y para poder instalar estas tiendas de aplicaciones estarás recibiendo un enlace que te permitiría entonces activar esta función en tu iPhone, obviamente si estás en la Unión Europea. Y aquí estamos viendo esta captura de pantalla que obviamente nos dice muchas advertencias para asustar a las personas y que las personas pues no pasen a instalar estas aplicaciones, porque realmente es algo que Apple no quiere. Aquí está diciendo que al aceptar este proceso de instalación pues estás permitiendo que esta tienda de aplicaciones instale aplicaciones en tu iPhone. Aquí también menciona que toda la data de estas aplicaciones estaría siendo manejada por esta compañía que estás descargando esta aplicación, y finalmente te está dando una advertencia que funciones del App Store como pedir por ejemplo un reembolso no estarán disponibles en estas tiendas alternas. Y una vez hayas aceptado y leído todo eso, pues vas a poder darle al botón de permitir. Aquí está en inglés, pero le estarás dando aquí al botón de allow en inglés, y ahora estarías viendo una segunda captura de pantalla en la que entonces el iPhone te estaría otra vez diciendo de que estás seguro de que quieres instalar esta tienda de aplicaciones alternas. Aquí una vez más te está diciendo que para las compras que sean en esta tienda de aplicaciones pues todo será a través de ella y que nada será a través del App Store. Obviamente estas tiendas de aplicaciones alternas tampoco tienen la función de poder manejar suscripciones directamente en tu iPhone como lo puedes hacer en el App Store. Todo eso lo tendrás que hacer a través de esta tienda de aplicaciones alternas que descargues en tu iPhone. Así que Apple se está como lavando las manos en ese sentido, ya es problema tuyo al utilizar este sistema de tiendas alternas. Y entonces finalmente vas a poder ver la captura de pantalla de donde entonces estarías instalando esta tienda de aplicaciones. Pasarías de aceptar el permiso de permitir esto a que entonces ya finalmente puedas instalar esta tienda de aplicaciones externas en tu iPhone. Luego de todo ese proceso de poder permitir que se instale esa tienda de aplicaciones en tu iPhone, finalmente ahora cuando tengas esta tienda instalada en tu teléfono, aquí estamos viendo ahora el proceso de cómo sería instalar una aplicación fuera del App Store dentro de una tienda. Y aquí estamos viendo la tienda de aplicaciones All Store, que es otra que se supone que esté llegando prontamente a la Unión Europea. Luego te estaré contando algunas noticias sobre todo esto, pero aquí veamos el proceso. Aquí seleccionarías la aplicación como si fueses a instalar una aplicación desde el App Store. Aquí te está dando una advertencia de que estás instalando una aplicación a través de esta tienda, y luego verías un proceso de, una vez más, esta pantalla que te está como asustando para poder decirte: hey, ¿estás seguro de que quieres instalar
instalar una aplicación con esta tienda, le darías al botón de que quieres instalar esta aplicación. El teléfono estaría verificando tu cara o tu huella dactilar, dependiendo del iPhone que tengas, utilizando Face ID o Touch ID para asegurarse de que eres tú el que está haciendo este proceso. Y una vez hagas eso, como puedes ver, es bastante sencillo. Se instala la aplicación y vas a poder apretar el botón de abrir para poder abrir esa aplicación. La misma llegaría a tu pantalla de inicio, como puedes ver aquí, así que el proceso no es uno tan complicado una vez ya tienes la tienda de aplicaciones instalada en tu iPhone. Pero una vez más, todo el proceso para poder lograr eso es uno que Apple realmente no quiere que hagas, y es por eso que te está colocando todas estas ventanas para asustarte, diciéndote que todo lo que hagas aquí pudiera afectar tu teléfono. Bueno, luego de enseñarte todo este proceso de cómo instalar una tienda de aplicaciones en tu iPhone y cómo sería el proceso de instalar una aplicación externa utilizando estas tiendas, hablemos un poco sobre cómo es que funcionaría todo esto. Y es que estas tiendas alternas que instales en tu iPhone, todas estas compañías necesitan utilizar el nuevo sistema de Apple para poder ofrecer una tarifa. En el caso de la Unión Europea, tendrías que entonces estas compañías pagar 50 céntimos por cada instalación luego de 1 millón de instalaciones. En el caso de la primera tienda de aplicaciones que les mostré al principio de este video, esta compañía le estaría pasando el costo a los consumidores, así que el consumidor será el que tendrá que pagar, o el dueño de esa aplicación será el que tendrá que pagar esos 50 céntimos de euro por cada instalación luego de 1 millón de instalaciones. En el caso de Auster, la compañía estará haciendo algo bien interesante, y es que estará utilizando el servicio de Patreon, este servicio que te permite como pagar a creadores de contenido para ayudarlos. Pues a través de esta plataforma es que entonces la compañía estaría subsidiando esta tarifa de 50 céntimos de euro por cada instalación luego de 1 millón de instalaciones, para que de esa forma pues obviamente estos desarrolladores no reciban una factura bastante costosa de parte de Apple, sino que realmente sea el consumidor, la persona que quiere descargar esa aplicación, la que esté pagando esa tarifa de forma indirecta. Ahora bien, cabe la pena mencionar que por lo menos en Auster esto no estará aplicando a todas las aplicaciones que estarán disponibles en esta tienda. Esto por el momento solamente estará aplicando a la aplicación de Clip, que es una aplicación que te permite manejar tu portapapeles para que puedas tener un lugar donde puedas guardar todo lo que copias en tu iPhone para que puedas rescatarlo y reciclarlo después en tu teléfono. Pero en el caso de la otra aplicación que estaremos viendo en esta tienda de aplicaciones de Auster, el caso de Delta, este popularísimo emulador de juegos retro para tu iPhone, en ese caso esta aplicación no estará cobrando por un sistema de Patreon ni nada por el estilo, así que ya veremos cómo funcionará todo este proceso de Auster y sus diferentes aplicaciones, en cómo es que estarán manejando esta tarifa de 50 céntimos por cada instalación luego de 1 millón de instalaciones. Obviamente por el momento Auster estará llegando con solamente estas aplicaciones, la de Clip que te permite manejar tu portapapeles, y Delta, este emulador, pero la compañía ya ha mencionado que en el pronto futuro estaremos viendo la función de poder añadir diferentes fuentes, es decir, poder conectar otras aplicaciones, otros servicios que otras compañías tienen o otros desarrolladores tienen para que puedas instalar otras aplicaciones, además de las que ya se pueden encontrar dentro de este servicio de Auster. Cabe la pena mencionar también que otro cambio que estaremos viendo en el futuro cercano es que estaremos viendo la posibilidad de poder instalar aplicaciones directamente desde un navegador, así que Apple estará permitiendo que puedas instalar aplicaciones sin tener que utilizar una tienda de aplicaciones externas. Esto estará llegando dentro de iOS 17.5. Ya hablé sobre esta actualización aquí en el canal y te dejo el video aquí para que lo puedas ver después de este video. En fin, este proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store es uno bastante bueno porque le permite a las personas tener acceso a otras aplicaciones que quizás no estarán disponibles dentro del App Store, pero también debemos recordar que abre el espacio a que veamos aplicaciones que quizás puedan tener problemas de seguridad o de privacidad, porque Apple realmente solamente estará verificando que estas aplicaciones no tengan ningún virus ni nada por el estilo, pero hay espacio a que se permitan aplicaciones que quizás no sean tan privadas y seguras. Así que aunque yo soy del grupo de personas que realmente estoy emocionado por ver la llegada de tiendas alternas y de poder instalar aplicaciones
fuera del App Store, también tenemos que tener un poco de cuidado de que esto abre la posibilidad a que lleguen aplicaciones que no sean tan seguras como aquellas que se encuentran dentro del App Store. En fin, realmente todo esto que está pasando es sumamente bueno para el ecosistema de Apple. Es una pena que por el momento sea solamente en la Unión Europea, pero como ya he contado aquí en este canal, el gobierno de Estados Unidos busca demandar a Apple para quizás ver un cambio similar a lo que vemos en Europa, pero en este lado del mundo. Pero no importa lo que sea que esté pasando en Europa, abre el espacio a que quizás en un futuro cercano veamos esos mismos cambios en otras regiones, así que sin duda alguna es un momento importante lo que estamos viviendo. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo este proceso, qué piensas sobre todos los pasos que Apple te está forzando a hacer para permitir este proceso de instalación de aplicaciones. ¿Es algo que crees que vale la pena hacer? Déjamelo saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!